Muy bien, vamos empezando. Vamos a continuar el tema de aceros, pero ahora vamos a meternos un poquito a lo que son las estructuras. Lo cual es al mismo tiempo un tema preocupante y fascinante por la historia que tienen las estructuras de acero en, en nuestra profesión, pues. Entonces, básicamente, a diferencia de nuestras estructuras de concreto reforzado, las estructuras de acero van a depender de manera prácticamente exclusiva de la fuerza del acero, del tipo de acero y sobre todo de la forma que toma el acero. Esto viene a representar un problema en la ingeniería de la antigüedad, entendiéndose por la antigüedad de hace apenas 100 años, porque no se comprendían todas las propiedades del acero y hasta la fecha no terminamos de comprenderlas. Pero básicamente podemos resumir todo en el sentido de que si nosotros le aumentamos una carga a un acero, vamos a tener un aumento proporcional en el esfuerzo interno y este esfuerzo va a afectar la forma de nuestro elemento de acero. En esencia, lo está deformando. Y esta deformación nosotros la podemos predecir dentro de cierto rango, pero no por completo. Tenemos nosotros factores que hacen muy difícil comprender toda la estructura del acero y llegamos a tener diferencias de hasta el 50%, si no es que más, del valor de la fuerza que es capaz de resistir el acero antes de fallar. Nosotros estamos asumiendo las peores condiciones posibles y lo que quiero que ustedes noten es que en este caso, de hecho en todos los casos de la construcción, pero sobre todo en el del acero, no tiene ningún sentido tener algo exacto. ¿Por qué? ¿Por qué no podemos tener nada exacto? Porque no podemos medir las fuerzas con precisión. Si ustedes intentan hacer un análisis, digamos, en una hoja de cálculo, por más chafita que sea, aunque sea un Excel mal diseñado, mal programada su hoja, van a poder ustedes encontrar una falsa exactitud. Vamos a suponer que quieren cargar un elemento con, no sé, ¿qué se les antoja? 800 toneladas de carga. Y realizan todos los cálculos y resulta que van a terminar ustedes con unas vigas y unas losas que van a poder resistir cada una. Dice la hoja de cálculo, 115.855 kilos con 342 gramos. Y uno puede decir, qué chido, la hoja de cálculo me va a respetar hasta el último miligramo, pero la verdad es que ni siquiera vamos a poder medir bien la fuerza que está tomando nuestra carga muerta. No podemos conocer todos los datos. Y esa es la razón por la cual cuando estamos construyendo tenemos valores, por ejemplo, de 1.4 veces la carga muerta y 1.7 veces la carga viva, como factor de seguridad. Pero ni siquiera con esos factores es posible que lleguemos justo a los valores requeridos por nuestro sistema y es probable, muy probable, que nosotros estemos sobrepasando el sistema. Piensen en un departamento, en el tercer piso. Un departamento chiquito, ¿qué les gusta? ¿60 metros cuadrados? Y hacen una fiesta. ¿Cuánta gente van a meter?
Bueno, ¿para cuándo calculaste la losa del entrepiso? Pero el departamento no se cae. Tomamos la decisión de ponerle las peores condiciones posibles para esperar que nunca se sobrepasen. Pero estamos completamente seguros que se van a sobrepasar. Y si las cosas no se caen es por casualidad. Básicamente. Lo mismo pasa con el acero que con el concreto. Y con el concreto es más probable que nos vaya a fallar directamente, porque no podemos predecir ni siquiera la forma que va a tomar el concreto cuando está fraguando. Cuando menos el acero es un poco más homogéneo. Pero te apuesto lo que quieras a que te pones a medir varillas allá enfrente en Aceros Murillo con micrómetro y no va a haber dos varillas que tengan exactamente las mismas dimensiones. Si bien nosotros sabemos que las cargas pueden llegar a modificar la geometría del elemento, el elemento que sea, confiamos en que no nos vaya a fallar. El gran problema es que nosotros jamás estamos conscientes de cuál va a ser la carga crítica de colapso de nuestra estructura, porque no conocemos las condiciones reales en las que va a llegar al punto de colapso nuestra estructura. Si te pones a hacer bien las cuentas de qué carga resiste el entrepiso de un edificio de departamentos y las cosas que realmente tiene el departamento, te asombrarías, básicamente, de que ningún edificio ha colapsado por el uso diario. Pero eso es todo lo que podemos hacer en ingeniería civil. Esperamos que no falle. Entonces, cuando ustedes, y esta es la moraleja de esta historia, cuando ustedes decidan cosas, siempre háganlo de la manera más conservadora posible. Nunca digan, este edificio está calculado para resistir 115.85 toneladas en el entrepiso. Mejor digan, resiste 100. Oiga, Inge, pero usted lo calculó y resiste 220. No estoy seguro, resiste 100. Porque así estamos protegidos de que alguna vez alguien no vaya a meter 200 toneladas. Bueno, en el caso de nuestros aceros, nosotros tenemos tres estados límites que nosotros vamos a poder trabajar. Los necesitamos conocer porque si no, no podemos saber cuánto le podemos cargar a los elementos de acero antes de que comiencen a fallar. Porque la idea del acero no es que colapsa directo, sino que nos avisa que está entrando al punto de fallo. Por eso lo diseñamos para cargas plásticas, no para cargas elásticas. Si lo diseñáramos para cargas plásticas, perdón, para cargas elásticas, el elemento de acero duraría para siempre, pero sería extremadamente caro. Y de por sí el acero es caro. Cuando lo diseñamos para cargas plásticas, nos damos cuenta hasta qué momento empieza su deformación y entonces podemos tomar medidas para proteger a los usuarios de esa construcción. Y puede ser cualquier tipo de construcción. El acero lo que tiene es que nos avisa. No podemos conocer con precisión cómo nos va a avisar, cuándo nos va a avisar, ni dónde nos va a avisar, pero sabemos que nos va a avisar. Y nosotros tres límites. Lo vamos a conocer fundamentalmente al acero no por su colapso, sino por su pandeo. Porque habitualmente el acero funciona
de manera esbelta. Es muy raro que nosotros tengamos un elemento de acero que no sea esbelto. Es decir, que su longitud sea mucho menor que su ancho. Casi todos los elementos de acero son esbeltos. Y un elemento esbelto es más factible ver su pandeo. Y tenemos tres tipos fundamentales de pandeo. El flexional, que es cuando nosotros tenemos un elemento sometido a flexión, una carga que altera su centro de gravedad y por tanto altera su forma. Y si es parte de una estructura, se va a volver inestable. Tenemos un pandeo por flexotorsión, donde podemos tener un elemento que va a estar sometido a momentos y a fuerzas, y esto significa que va a cambiar su geometría. Y la geometría del acero, dependiendo de su forma, puede ser mayor o menor, dependiendo de por dónde se le aplique una carga. Y finalmente vamos a tener un pandeo local. Cuando tenemos ya un elemento con una forma dada, digamos una viga IPR o una viga IPS, que ya tiene un alma o un patín que nosotros podamos modificar. Es más difícil modificar una tubería, pero igual se puede. Es más fácil modificar una viga. Si yo cambio la forma en que una viga está trabajando, ya sea porque le doy un golpe, ya sea porque remuevo una parte, ya sea porque corto, ya sea porque perforo, ya sea porque caliento, es muy probable que la viga o la columna vaya a doblarse, es decir, experimente un pandeo, y entonces al no soportar toda la carga que era capaz anteriormente, falla. Ese es el problema crítico del acero, por decirlo de alguna manera. Sin embargo, conocemos la manera en que el acero se comporta y podemos predecir la manera en la que va a trabajar. Entonces, pues vamos a tener, les decía, dos maneras una misma geometría, ahora sí, tiene dos comportamientos basados en cuál es la parte resistente de la geometría. Si observan aquí en los dos elementos que tengo, es la misma viga, una viga común y corriente IPR normal, no sé, una 305 por 2230, una viga común y corriente. Pero podemos observar que en una dirección, al aplicarse la fuerza, va a funcionar básicamente como una viga empotrada. Y con la otra, en la otra dirección, va a tener la misma resistencia que una viga simplemente apoyada. Una de esas secciones va a resistir más un movimiento en una dirección que en el otro. Ustedes jamás colocarían una viga, un IPR común y corriente, con el alma hacia arriba. Siempre la colocamos con el patín hacia arriba, porque sus propiedades hacen que al apoyar algo sobre el patín es más estable que apoyarlo sobre los vértices del alma, porque se va a doblar. El perfil entonces puede ser fuerte o débil, relativamente débil, frente a una carga de acuerdo a su geometría. Y si lo digo yo con una viga IPR, lo puedo decir con un tubular. Piensen en un popote. ¿Qué tipo de carga va a resistir el popote? ¿Es un elemento esbelto? Es un elemento de pared delgada.
Si yo lo presiono, la compresión, ¿en qué momento va a fallar? Puede ser que empiece a cortarse, puede ser que se abra o puede ser que se doble. ¿Cómo podemos garantizar de cierta manera que falle de una forma? Cargándolo de una forma. Si yo en vez de tener un popote tengo un anuncio espectacular, sigo teniendo un tubo, sigue siendo de pared delgada, sigue estando sometido a una fuerza y ahora por acción del viento puedo someterla a flexión. ¿Qué le va a pasar a la geometría? ¿Se han puesto a pensar por qué casi todos los anuncios espectaculares tienen sección redonda? Ajá. ¿Por qué no ponerlo cuadrado? Puede llegar el momento en que pierda cohesión o pierda fuerza al doblarse. Que es exactamente lo mismo que le pasa a la tapa de un refresco cuando lo abres. Llega el momento en que la geometría que le estás aplicando estira ciertas fibras y te permite abrirlo. Y esas fibras están calculadas para eso. ¿Podemos calcular nosotros las fibras del acero? En teoría, sí. En la práctica, no. Lo único que podemos calcularle al acero es una celosía, una especie de enrejado, donde yo puedo garantizar que ahí se va a empezar a romper, pero ni siquiera puedo decir en qué punto exacto se va a romper. No lo puedo predecir, porque no conozco todas las particularidades de ese acero. Puedo suponer cosas, pero no estoy seguro. Estas armaduras, piensen en estas armaduras, así, básicamente. ¿Con qué cosas puedo alterar la geometría de estas armaduras? Con la soldadura. La soldadura puede alterarme la forma de cada uno de los elementos de una armadura. Soldar se supone que hace más fuerte al elemento como un todo. Le agrega fuerza, pero le agrega inestabilidad, porque no sabemos con precisión cómo afectó la soldadura al elemento, porque cada soldadura es única. Cada soldadura es tan única como, 1, el soldador que la hizo; 2, la máquina que lo hizo; 3, la corriente eléctrica que recibió; o 4, en su caso, el gas con el que se estaba soldando; 5, el electrodo; 6, el tiempo que se aplicó. Son demasiadas variables. No podemos conocer con precisión todo. Yo desde aquí estoy viendo varias soldaduras que están re feas. Algunas estructuras, algunas armaduras, soldan la mitad. Una de dos, o lo estás haciendo para hacer más rígido el elemento, porque impides el movimiento, o se supone que estás reforzando algo. Pero me ha tocado ver refuerzos que debilitan la estructura. Puede ser, pero para los sismos generalmente no tienes, no debes tener soldaduras, porque eso agrega una debilidad. ¿Okay? Bueno, entonces, nosotros vamos a poder tratar de comenzar a predecir el acero.
Pero Leonhard Euler, ¿cómo se llama? Leonhard Euler comenzó a hacer análisis de acero en 1750 y hasta la fecha no hemos hecho muchos avances en realidad. Euler supuso ciertas propiedades del acero y planteó ciertas ecuaciones en los que podemos conocer cuál es el estado límite que alcanza el acero antes de fallar a flexión. Lo único que sacamos en claro es que mientras más larga sea una columna, más fácil va a ser que se pandee. Lo cual, pues, ya lo sabíamos, se llama lógica. Mientras más elevada sea tu distancia, más fácil es que se alcance una fuerza tal que permita romper la estructura en algún punto. No podemos predecir cuál, no podemos predecir dónde, pero sabemos qué. Euler, se pronuncia Euler, hizo un acercamiento a esta clase de estructuras y describió más o menos lo que va a pasar con ellas con unas ecuaciones que son muy idealizadas. ¿Qué tan idealizadas son? Pues en la vida real las estructuras colapsan antes, como a las 2/3 partes, de alcanzar los valores de las ecuaciones de Euler. Entonces, ¿por qué estudiamos a Euler? Bueno, porque tiene una ventaja. Las ecuaciones son muy sencillas. Y si nosotros hacemos un análisis de pandeo por el método de Euler y encontramos que la estructura excede la capacidad de pandeo de Euler, definitivamente va a fallar. Si no excede, entonces continuaríamos el proceso, pero si lo excede, tengo que replantear mi estructura. Eso es porque las ecuaciones de Euler son sumamente sencillas, comparativamente hablando. Vamos a hacer luego un ejemplillo de esos, con una columna corta. Pero básicamente, nosotros necesitamos conocer la esbeltez de la columna para saber si nos vamos a encontrar en una aplicación con rango elástico o rango inelástico del acero. La primera fórmula de Euler es lambda igual a la longitud efectiva por la longitud libre por el radio de giro. Y generalmente la vamos a calcular 2 veces. ¿Por qué? Ya lo había dicho, un mismo perfil de acero puede tener 2 o incluso más ejes que tengan un radio de esbeltez diferente. Puede ser más fuerte en el eje X, puede ser más fuerte en el eje Y. No lo sabremos, primero, hasta saber cuál es nuestro eje X, y segundo, hasta no hacer los cálculos por los 2 ejes. Afortunadamente, gran parte de los fabricantes de acero ya nos está solucionando esto. Lo vamos a ver más adelantito en esta misma presentación. Esto les va a servir para la siguiente clase. La manera de leerlas. Primero, nosotros tenemos que evitar nuestro pandeo. Generalmente trabajamos con el pandeo flexionante porque es el que primero se va a superar por las ecuaciones de Euler. La fórmula es la que está en amarillo. Phi Rn es igual a sigma por FCR por AG. Luego viene la explicación. Phi es el coeficiente de reducción. Lo dejamos habitualmente en 0.9 para curarnos en salud. ¿A qué nos referimos con el coeficiente de reducción? La cantidad de carga que va a tener el elemento antes de partirse.
Nosotros buscamos no saber en qué momento se va a partir, sino en qué momento se va a flexionar. Y Euler descubrió que habitualmente ese coeficiente está en 0.9, o sea, el 90% del total. Bueno, luego tenemos FCR, que es la fuerza de compresión del acero. Lo vamos a calcular. Y luego tenemos el AG, que es el área global de la sección transversal. No estamos trabajando con el perfil, sino con su área. Y estamos trabajando en realidad el área de la sección más pequeña que podemos encontrar, que es la que va a estar soportando todo el peso. Si tenemos un perfil con forma de H, el área es el área de la H. Si tenemos un perfil en forma de canal, el área es la superficie de la C. Si tenemos un perfil en forma de cilindro, como una varilla, estamos trabajando con el área de la varilla. No estamos trabajando con su longitud, no estamos trabajando con su perímetro, no estamos trabajando con su superficie. Estamos trabajando con el área de la figura, de la sección transversal. Y finalmente vamos a tener el módulo de Young del acero, que generalmente lo marcamos como una E. Lo podemos encontrar en una amplia variedad de formatos, pero generalmente son 29,000 kilopulgadas por pulgada cuadrada. Kilopulgadas no, kilolibras. Kilolibras por pulgada cuadrada, kilosí. Y son 29,000 kilosí, o sea 29 megasí, o 200 gigapascales, lo que más o menos viene a ser unos 2039, si mal no recuerdo, kilogramos sobre centímetro cuadrado. Entonces, es resistente el acero. Es muy resistente. Cuando nosotros estamos trabajando con el pandeo, vamos a suponer unas cuantas cosas. Y estas cosas fundamentalmente son: 1. Vamos a trabajar con cargas. No es lo mismo aplicar una fuerza compresiva que una fuerza tensional. Y generalmente, en construcción, estamos trabajando con cargas. ¿La carga hacia dónde va? Hacia abajo. ¿La carga siempre se aplica hacia abajo? No. Pero generalmente consideramos que puede ir hacia abajo y nada más le cambiamos el signo si en realidad estamos haciéndolo hacia arriba. Bien. Las cargas deben bajar, en el caso de una columna, por su sección transversal. No tenemos todavía columnas Bluetooth. Las cargas tienen que pasar por el cuerpo del elemento. Las cargas también se van a encontrar justo en el centro de gravedad de nuestro elemento. Y en este caso, si van por el puro centro, las vamos a llamar axiales. Spoiler: no tenemos cargas axiales en la vida real. ¿Por qué? Porque ninguna pasa justo por el centro del elemento. Con una excepción, que ya no se usa, y son los cascarones. Si puedo, les voy a traer un ejemplo de cómo se calcula y cómo se fabrica un cascarón, y van a notar por qué ya no se usan. Eso se llama un sistema metaestable. Precisamente por eso ya no se usa. Bueno. Las cargas muertas pudiéramos llegar a trabajarlas como si fueran concéntricas, pero una carga viva jamás va a ser concéntrica, siempre va a ser excéntrica, siempre va a estar cargada fuera del centro de nuestra columna y todas y cada una están haciendo una flexión, no una simple compresión. Por tanto, en la vida real, todas las columnas trabajan a flexocompresión, sin excepción.
ni siquiera en los cascarones. El acero, ya lo habíamos visto la clase pasada, se produce con diferentes perfiles. Y técnicamente nosotros podríamos fabricar una viga que cumpla con todas las especificaciones de nuestro diseño, pero puede resultar muy caro. Y lo que hacemos generalmente es mantener el precio más bajo con las estructuras que ya tenemos disponibles. La soldadura, lo mencioné hace rato, puede reducir la resistencia, puede alterar la geometría local, puede inducir esfuerzos residuales severos en las columnas, puede dañarnos un elemento. Aquí mismo tenemos nosotros aplicación de soldadura que puede resultar contraproducente. No lo sabremos hasta no hacer el análisis completo, que obviamente no me voy a poner a hacerlo yo aquí y ahorita, principalmente porque no me van a pagar por hacerlo. Pero hay una razón por la cual se intentó minimizar la soldadura aquí, para no introducir esfuerzos que pudieran alterarnos la geometría de nuestro elemento. Y estas simples, estas armaduras están sujetas a cargas vivas que literalmente están minando la resistencia de las vigas. ¿Cuáles? Los ventiladores. Oiga, pero es que los ventiladores son ligeros. Sí, pero están haciendo una fuerza de torsión. ¿Cuántas horas al día tendremos puestos los ventiladores? ¿Afectará eventualmente? ¿De qué afectará? Sí. ¿Pero cuánto tiempo? No sé, muy probablemente para cuando este ventilador haya introducido demasiada tensión al elemento, yo ya no esté vivo. Pero de que lo está introduciendo, lo está introduciendo. Si el ventilador fuera más fuerte, se notaría más. Bueno. De hecho, nosotros pudiéramos llegar a deformar de antemano estas estructuras para que resistieran más las cargas. Se me está ocurriendo ahorita que estuviéramos construyendo un edificio alto donde vamos a tener una alberca en el último piso, porque el Arqui dijo que quiere tener una alberca en el último piso. Y nosotros le vamos a hacer caso al Arqui porque el Arqui nos va a pagar bien. Y entonces vamos a sostener la enorme cantidad de peso que representa el agua, y lo que es peor, el agua en condiciones vivas. ¿Cuánto pesa el agua? Metro cúbico. ¿Cuántas toneladas de agua tiene una alberca? ¿Se han puesto a pensar eso? Piensa una alberca estándar, para que no tengas mucho problema. 1.25 metros de profundo por 5 metros de ancho por 10 metros de fondo. ¿Cuánto es? ¿Quién tiene una calculadora? Sáquelo rápido. 1.25 por 5 por 10. 75 toneladas. ¿Cuánto? ¿Mucho? Vamos a ver. Vamos a ver. 1.25 por 5 por 10. Son 62.5 toneladas.
Y yo todavía le voy a agregar a eso el factor de 1.7 por la carga viva. El techo tendría que resistir 106 toneladas. Nada más de la pura carga viva. Más la carga muerta. ¿Cuánto va a ser la estructura que tiene que sostener eso? ¿Qué les gusta que lo pongamos? ¿300 kilogramos por metro cuadrado? No, supongo que entre más alto esté la carga, más. ¿En qué piso va a estar? Y todo eso lo estamos acumulando. Entonces va a llegar el momento en que nosotros vamos a necesitar una gran fuerza para sostener, para pasar toda la estructura de la parte superior, el peso de la parte superior, a las columnas para bajarlo a la cimentación. Y si nosotros lo hacemos con una viga normal, se nos va a pandear al centro y no queremos que se nos pandee el centro. ¿Cuál es la solución? Hago una deformación de antemano en mi elemento. En vez de ponerlo enteramente recto, lo hago en arquito. ¿Qué va a pasar cuando yo le aplico carga al arco? Se va a estirar, va a quedar recto, va a aumentar su resistencia. ¿Sí? Bueno. ¿Sí? Yo tengo mis columnas aquí. Le va un arco. Aplico una carga. ¿En qué dirección van las fibras? Se abren para ver. Dado que yo tengo una diferencia de altura, va a regresar un momento en que mi elemento va a quedar deformado, pero no va a tener problema. ¿Y eso no afecta a las columnas? No. Si lo haces bien. Eso se llama acero pretensado. Porque diría que se podrían abrirlo. Si lo calculas bien, no vas a tener problema. ¿Qué es lo que vas a hacer? En lugar de tener las columnas desde el principio enteramente verticales, las cierras para que al momento en que se aplique la carga, se abran y llegues a la forma del pórtico. Es correcto. Entonces, predeformar un elemento nos permite resistir más carga con un costo relativamente inferior. No es fácil, pero se puede hacer. Y todas las estructuras grandes usan acero preesforzado. Ya habíamos visto las formas de los perfiles. Son básicamente estos. De aquí lo importante que sepan es que significa HSS, que es Hollow Structural Section, o sea, sección estructural hueca. Y TS, que es Tube Steel, o sea, tubo de acero. Dependiendo de quién les haga el perfil, Tube Steel puede ser una sección que no tiene ninguna costura, mientras que Hollow Structural Section pueden ser dos perfiles soldados que se nota que había una costura. Pero en cualquier caso, los dos están completamente huecos. Y un elemento hueco puede ser más resistente que un elemento sólido de la misma área. ¿Por qué?
porque es capaz de disipar mejor las fuerzas que se le aplican. Por eso no necesariamente ponemos tubos y en su lugar, perdón, varillas, y en su lugar ponemos vigas. O en este caso se hacen arriostramientos con tubular cuadrado. En lugar de tener una cantidad enorme de acero sumamente pesado, puedo poner una sección que es más ligera. Y si puedo resistir la misma carga con menos peso, me va a salir más barato. ¿Por qué? Porque el acero se vende por kilo, básicamente. Siempre vamos a utilizar nuestras secciones y nuestros perfiles de la misma manera en compresión que en tensión. En la práctica, al acero no le importa si está a tensión o está a compresión, dentro de ciertos límites y parámetros. ¿Qué es más difícil que el acero pueda resistir, la tensión o la compresión? La compresión. La compresión porque nos va a poner nos va a introducir el pandeo. La tensión lo que va a causar es una deformación, pero el acero es sumamente capaz de resistir grandes tensiones. ¿Qué tanto? Bueno, hay una forma particular del acero que es sumamente resistente a tensión y no soporta nada de compresión: el cable. Y el mismo acero que pudiera estar en una sección de cable, puedes utilizarlo en menor escala a compresión. Un clavo es el mismo acero. ¿Cuál es la diferencia? La esbeltez. El alambre es muy esbelto en comparación del diámetro a longitud. Y el clavo no es tan esbelto. Compara su longitud con su diámetro y no resulta el mismo radio. Pero obviamente, si lo intentas poner a escala, tendrías que tener un clavononón para resistir la misma cantidad de un cable. En general, barras, placas, varillas, soleras no funcionan a compresión, solo las hacemos funcionar a tensión, a menos que las uses como refuerzo. Y como refuerzo, muy probablemente encuentres otro perfil que sea más adecuado en lugar de echar a perder un perfil y una solera. Algunas veces estamos esperando la forma del acero, la cantidad de tensión que es capaz de soportar para decidirnos entre un elemento y otro. Generalmente los arriostramientos de los estacionamientos elevados están hechos con cable. Un cable grueso que más bien parece varilla, pero cable. Porque lo que está haciendo es sostener a tensión. Está impidiendo que se abra una cruceta. Y ese arriostramiento transfiere fuerzas y evita que yo tenga que poner una sección más gruesa o que tenga que encamisar una sección. Porque a veces van a tener que encamisar una sección para darle toda la fuerza estructural necesaria. Y no van a tener ningún problema en encamisar una varilla de acero con concreto. De la misma manera que no tendrían problema de encamisar una columna de concreto con acero. Todo es cuestión de saber qué cantidad de energía, en este caso a compresión, se tiene que disipar. Ojo con esas cuestiones. Pero bueno, 6 secciones básicas. Primero, los ángulos sí nos van a servir como arriostramiento. ¿Qué es un arriostramiento? Y lo acabo de decir.
Sí. El arrastramiento es un elemento que sirve para impedir el desplazamiento de otra estructura. Sí. El término oficial es arrastramiento. Es que el contraventor puedes hacer con otro tipo de... modificando un poquito el perfil, pues. Y el arrastramiento se supone que siempre se hace después. ¿Sí? ¿Sí? Cuando estamos trabajando con concreto, los estribos son una forma de arrastramiento. ¿Okay? Bueno. Entonces, ya sabemos que dos ángulos pueden formar un elemento en T en caso necesario. Si necesitamos todavía más fuerza. Los canales no son buenos a compresión por su radio de giro. Por eso cuando están ustedes haciendo techumbres ligeras de lámina y de canal, a veces tienen que enfrentar canales. Porque si no, el aire se los lleva, los tuerce. Dos canales juntos los podemos convertir en un elemento W más efectivo. Pero si vamos a hacerlo, un elemento W, o sea, una viga con forma de H, una viga con forma de T, o una firma con una forma de I mayúscula, casi siempre resulta mucho más satisfactorio utilizar una sección tubular. Es mejor, sale más barato. Y las secciones estructurales huecas requieren menos acero que las secciones de perfil abierto. Ya lo había dicho yo con anterioridad, pero a mí me gusta ser repetitivo para que se les pegue algo. Cuando diseñamos miembros a compresión para estructuras grandes, vamos a utilizar secciones armadas. Un perfil sencillo es mucho más barato que una sección armada. Sin mencionar que puede ser más seguro, porque no le estamos introduciendo formas diferentes. La sección armada se va a ajustar a necesidades específicas. Nadie vende estas traves, estas armaduras, con esta forma directa. Se fabrican así. Oiga, pero yo he visto unas secciones armadas que utilizamos, sí, pero esas ya se hacen de manera serializada. Por ejemplo, una viga de alma abierta para un sistema de losa aligerada de techo, como bloque, ya se hace así la estructura. Ya es una medida estándar. Estas no. Ningún edificio va a tener las mismas medidas estándar nunca. Se hacen estos edificios a la medida. Y es más fácil encontrar elementos ya ensamblados para una casa que para un edificio. Todas las secciones armadas se conectan con barras de retícula, barras de celosía o placas de unión. Aquí tenemos todos esos ejemplos. Tenemos retícula, tenemos celosía y tenemos placas de unión. En todos lados. Algunas que nos van a ver por ahí son unas seccioncitas cuadradas, un perfil tubular cuadrado que está ahí soldado porque les hizo falta. Otras simplemente están enlazadas con forma de 3 o 4 nodos en un mismo lugar. Otras simplemente están apoyando otras secciones para que no se muevan, que no haya desplazamientos laterales. Tenemos ahí al mismo tiempo una celosía y una retícula. Todas se hacen a la medida. Y todo esto se hace para que todas trabajen como una misma unidad. La ventaja que nos proporcionan es un tamaño mucho menor del que necesitamos para sostener nuestro techo. Se puede apreciar perfectamente
que gran parte de estas retículas no están conectadas a los patines de las vigas. Nada más tenemos dos vigas, dos armaduras que están conectadas a los patines. Los otros están al aire. Entonces, ¿qué función tiene? Están aliviando la flexión de la losa cero. Su función es sencilla, que no se doble la losa cero. ¿Y por qué sabemos que puede haber sido un problema? Porque estoy viendo que la losa cero está dañada. ¿Se fijaron ustedes? Ahí está golpeada. Ahora, ¿en qué momento se dañó? ¿Cuando instalaron el material? ¿Cuando instalaron las vigas? ¿Cuando colaron el acero? ¿Se les voló porque hizo un ventarrón de aire justo cuando estaban construyendo? No lo sabemos. Lo único que sabemos es que esta armadura está protegiendo a la losa cero. ¿Me siento seguro yo aquí? Sí. Sé que está funcionando bien. Conozco las estructuras lo bastante bien como para saber que está funcionando bien. No se va a caer. Y probablemente en un terremoto se vaya a fracturar la losa de arriba, pero el acero vaya a quedar intacto. En ese caso, lo que se va a hacer una demolición parcial, puedo verlo, se van a quitar las losas afectadas, se va a volver a colar concreto, listo. Regresamos. Pero ahorita funcionará bastante bien, porque está trabajando todo como una unidad. Y bueno, vamos ahora a lo que nos gusta como ingenieros. Se les nota la mirada. Vamos a hacer matemáticas. La fórmula más famosa de Euler es la fórmula del pandeo. Esta fórmula tiene valores muy idealizados. Ya lo había dicho, me gusta repetirlo. Ninguno de los valores que saca la fórmula de Euler es enteramente válido, porque da una cantidad de resistencia mayor a la del elemento real. Está sobrada, básicamente. Y solo tiene un requerimiento. La columna tiene que ser larga y esbelta. Y una columna larga y esbelta no se refiere nada más al tamaño, porque puedes tener una columna de 1 metro que es esbelta y una columna de 50 que no lo es. Esa no es la que cambia si está enfocada o está... ¿Es la que cambia, verdad? Se parece mucho. Ah, bueno, no es. No es, pero se parece mucho. Lo puedes saber porque tiene un pi. Entonces estamos trabajando con una forma, con un ángulo, eventualmente. Pero se parece mucho. Bueno. Valores de E para acero comercial A36, que es el más común y corriente. Ya lo había dicho. 29,000 kilopsi, 200 gigapascales o 2.039 por 10 a la 6 kilogramos sobre centímetro cuadrado. Si alguna vez ven ustedes un valor de E en alguna ecuación y no saben cuál es, usen uno de esos 3 valores. Dependiendo si está en sistema inglés, sistema internacional o unidades comunes y corrientes. Yo todavía no me puedo acostumbrar a los gigapascales. En mi época lo veíamos todo en kilogramos sobre centímetro cuadrado, pero a ustedes ya les está empezando a tocar la época en que hasta los manuales de acero vienen con gigapascales. Y qué bueno, porque pues, la verdad es que los números en unidades del sistema internacional es más fácil de trabajarlos. Es más fácil hacer las conversiones, es más fácil hacer todo.
Pero pues yo ya no me puedo acostumbrar. Ni modo. ¿Ya la apuntaron? Qué bueno, porque igual la vamos a despejar. Tres datos esenciales para el despeje. Primero, el esfuerzo por el cual una columna se pandea decrece conforme la columna se hace más larga. Básicamente, una columna más corta va a recibir una fuerza mayor por longitud unitaria. Y esa fuerza es la que nos va a llevar al punto de falla. Una simple pluma es esbelta y yo le puedo aplicar una fuerza. Y esa misma fuerza, ¿qué ocasiona? Un pandeo. Pero si yo nada más le estoy aplicando la misma fuerza a la mitad, el pandeo primero que nada es más acusado y luego puedo fracturarlo. Inténtenlo con una varita de bárbaro. Si lo intentan hacer a lo más largo que puedan, la varilla se dobla. Pero si lo hacen en poca precisión, crack, se rompe. Ese es el secreto de la fórmula de Euler. Después de cierta longitud, el esfuerzo del acero va a ser el límite proporcional del acero. A partir de ese momento, el pandeo va a ser un esfuerzo elástico. Y si seguimos aplicando, vamos a llegar al esfuerzo plástico. Y si seguimos aplicando, lo vamos a romper. La única manera de garantizar que nuestra columna se puede pandear elásticamente sin llegar a la parte plástica, sin fracturarse, será si es larga y esbelta. No importa la longitud. La esbeltez es el radio entre la longitud de la columna y su ancho. La relación de esbeltez de la columna la calculamos como R igual a raíz cuadrada de I sobre A, o lo que es lo mismo, I es igual a AR al cuadrado. Esta la podemos sustituir en la relación de la fórmula general de Euler, la que acabábamos de ver. Si dividimos a ambos lados por la sección transversal, por el área, vamos a obtener la fórmula de esfuerzo de pandeo de Euler, donde P sobre A es igual a pi al cuadrado por E sobre L por R al cuadrado, y ese es el esfuerzo de pandeo. Esfuerzo de pandeo lo encontramos como FE. ¿Por qué? Porque así dijeron. ¿Es L por R al cuadrado o L entre R? L entre R al cuadrado. FE. P sobre A es igual a pi al cuadrado por E sobre el cuadrado de L sobre R igual al esfuerzo de pandeo. A ver si alcanzamos a hacer una prueba con una columna para que quede bien claro cómo funciona la inercia. Nos va a servir. Bueno. Y vamos a hacer un ejemplo con una viguita W, una viga IPR, pues. Vamos a ver si es capaz de funcionar como columna. Tenemos una viga W. Está en pulgadas. Vamos a hacerlo en sistema inglés, porque
Hay que ver de todos modos el sistema inglés. Es una viga W de 10 por 22. La vamos a utilizar como columna y vamos a articularla y vamos a ponerle apoyos y va a tener 15 pies de altura. ¿Será capaz de resistir la fuerza que le carguemos? Vamos a ver. Vamos a utilizar la ecuación de Euler para determinar la carga crítica de pandeo de la columna. Si excede la carga crítica, no nos sirve. Si no excede la carga crítica, tenemos que ver por cuánto no excede para ver si nos sirve o no. Pero primero hay que ver si la excede o si no la excede. Vamos a utilizar el límite de proporcionalidad del acero, el E, de 36 kilolibras por pulgada cuadrada. ¿Y qué características tiene la sección W? Bueno, tiene un área de 6.49 pulgadas cuadradas y dos módulos de inercia, uno en el eje X de 4.27 pulgadas y otro en el eje Y de 1.33. ¿Ok? Lo primero que vamos a hacer es calcular la esbeltez, la relación de esbeltez de nuestra viga. ¿Cuántas pulgadas tiene un pie? 12 pies por pulgada por 15 pulgadas sobre el módulo de inercia más chiquito, el del eje Y, 1.33. ¿Por qué? Porque es donde mayores problemas vamos a tener. El otro es más grande, por tanto va a tener menos problemas. Haciendo esa cuenta, 135.34. Vamos a sustituirlo en la fórmula del pandeo, la que acabamos de sacar 2 diapositivas atrás, donde la fuerza de pandeo de Euler es pi al cuadrado por 29 por 10 a la 6 libras sobre pulgada cuadrada sobre 135.34 al cuadrado, lo que equivale a 15.63 kilolibras por pulgada cuadrada. Primero, fíjense qué rápido terminamos el proceso, que ya acabamos. 15.63 kilolibras por pulgada cuadrada es menor al esfuerzo de 36 kilolibras por pulgada cuadrada. Por tanto, está dentro del rango elástico. ¿Podemos continuar? Sí, porque está dentro del rango elástico. ¿Qué hubiera pasado si no hubiera salido eso? Básicamente, y ya no le decimos, ¿para qué? Pero aquí nosotros podemos ver cuál va a ser su carga elástica. Ya sé que la carga es de 15.63 kilolibras sobre pulgada cuadrada y lo multiplico por el área del elemento, 6.49 pulgadas cuadradas, obtengo 101.4 kilolibras. Funciona. Ya fregamos. Ya lo dejo. Ya luego voy a hacer el análisis completo. Pero sé que para predimensionamiento esta viga está bien. La columna, entonces, es adecuada y puedo proseguir con su estudio. Ya luego veré, a lo mejor resulta que está muy sobrada. Pero, ¿cómo hago el análisis de cargas de una estructura si no sé qué forma van a tener los elementos? Necesito comenzar con el predimensionamiento. Esto me sirve. Le doy unos valores, veo si aguantan, y si aguantan, les sigo. Si no aguantan, elijo otros, y así. En vez de esperarme a hacer todo el análisis, ver que no funciona, y entonces regresarme desde el principio a hacer todo el análisis, puedo ir pasando las secciones más fáciles. Ahora, ¿qué pasa si en vez de dejarle 15 pies, le dejamos 8 pies? Volvemos a calcular el esfuerzo. Primero, la esbeltez. 12 pies por pulgada
No, más bien 12 pulgadas por pie, por 8 pies, por 1.33, son 72.18. Vuelvo a meter esos datos en la fórmula de Pandeo. Pi cuadrado por 29.10 a la 3 kilolibras sobre pulgada cuadrada entre 72.18 al cuadrado igual a 54.94 kilolibras por pulgada cuadrada. ¿Cuánto era el esfuerzo de deformación del acero? 36 kilolibras. ¿Cuánto tengo aquí? 54 kilolibras. Está fuera del rango elástico, no me sirve. Porque está más corta. Lo cual significa que voy a tener que cambiar o la altura del elemento o la geometría del elemento. ¿O más delgada? No lo sé. No he hecho el análisis. Por eso estamos haciendo el predimensionamiento, para ver si nos sirve o no nos sirve. Lo único que vemos ahorita es que con esta carga y con esta distancia, la columna entra como columna corta, no nos sirve con el rango elástico de Euler. Y ese viene a ser parte del problema. Vamos a asumir que la columna falla y por tanto no podemos proseguir su estudio de acuerdo a Euler. Sin embargo, muchas columnas que vamos a tener en muchas construcciones modernas tienen el equivalente de esos 8 pies. ¿Qué significa? Tenemos que ajustar la geometría. ¿Por qué? Pues ahorita porque escogí una sección de, ¿qué les dije? De la de 10 por 22. A lo mejor no nos sirve nada más para eso. Ya veremos. Y ojo, también fíjense, la carga de Pandeo es independiente de la resistencia del acero. La resistencia del acero siempre fue 36. La carga fue la misma. El perfil fue el mismo. Lo que cambió fue la longitud. Es la aplicación de la misma fuerza en una sección más pequeña lo que me causa los problemas. Puedes tomar tu pluma y hacer el experimento. ¿Dónde necesitas más fuerza para doblar? ¿Teniéndolo al centro y apoyándote en los extremos? ¿O teniéndolo en una cuarta parte y apoyándote en extremo y mitad? Hazlo. Se va a notar la diferencia. Mientras más corta sea la columna, mayor esfuerzo va a soportar en un área más concentrada. Y ese es el secreto del Pandeo por Euler. Nada más. ¿Dudas, preguntas, comentarios? ¿Pero dónde está más fácil quebrar? Si lo vas a hacer más largo. Si tú haces la fuerza, la aplicación de la misma fuerza en la misma zona, es más fácil quebrarlo por aquí. Te va a tomar menos trabajo. Porque así vas a estar disipando mayor fuerza en la sección. Y por cierto, ¿alguna vez se han preguntado también por qué se dice que las fracturas a 45 grados son las más peligrosonas? ¿Es qué? Las fracturas a 45 grados. ¿De verdad? No, Los que vienen de verdad. Porque estás haciendo un esfuerzo torsionante en dos lugares. Estás separando. Hablaremos de eso también más adelante porque es importante para uno como ingeniero. Bueno, entonces, ¿más dudas, preguntas, comentarios? Muy bien. Voy a detener aquí. ¿Sí?